Muy bien. La siguiente idea fuerza es que los sistemas basados en la atención primaria de salud han demostrado mejores resultados sanitarios. ¿Y qué cosa nos han vendido a lo largo del tiempo? Que había que tener sistemas de salud sumamente especializados y atención primaria no. Pero se ha demostrado en los países europeos, en los países como Canadá, que tener un sistema basado en la atención primaria de salud significa que vas a tener un buen desarrollo en los 3 niveles de atención. O sea, vas a tener atención primaria, primer nivel, bien fuerte. Segundo nivel de atención, bien fuerte, y tercer nivel de atención, bien fuerte, pero de manera coordinada, y donde el primer nivel de atención va a ser, ¿no es cierto?, el que va a proteger, ¿no?, los intereses y los derechos de los ciudadanos. Felizmente que esa idea fuerza ya está pegando. Siguiente, por favor. Entonces, vas a tener un equipo de atención primaria con un cuidado continuo, amplio, centrado en la persona y coordinando con todos los niveles. Y por tanto, no es la lógica de un solo médico, una sola enfermera por separado, sino un equipo básico de salud, un equipo esencial que va a coordinar con todos esos servicios. Siguiente, por favor. La tercera idea fuerza que quiero dejarles es que la mayor dotación de personal de salud calificado contribuye a mejores resultados de salud. Porque a veces no son los ministerios de salud los que deciden cuánto dinero van a asignar a los servicios de salud, sino son los ministerios de Economía y Finanzas. Y los ministerios de Economía y Finanzas dicen generalmente, por favor, yo te estoy dando por años dinero y la cosa no mejora. Entonces nosotros, como sociedad civil, como prestadores de los servicios de salud, como gestores, tenemos que sustentar y decir, un momentito, necesitamos más recursos financieros para dotar de más personal, porque eso va a tener mejores resultados sanitarios. Y eso tiene que ser demostrable. Y a continuación lo demuestro. Siguiente, por favor. Esta es una lámina que ha circulado por todo el mundo, es ya un poco antigua, es del Informe Mundial de 2006 sobre la situación sanitaria, y ellos demostraron que cuando tú dotas de más médicos, enfermeras y obstetrices por 1000 habitantes y ves la cobertura de nacimientos atendidos por, digamos, atención calificada del parto, ustedes van a observar que a mayor dotación hay mejor cobertura de la atención calificada del parto y por lo tanto menores consecuencias deleterias. Y se ha establecido como un umbral por encima de 25 profesionales, es decir, médicos, enfermeras, obstetrices, por 10.000 habitantes, recién tú puedes lograr mejores resultados sanitarios. Y tomando en cuenta ese aspecto, siguiente por favor, en el Perú se hizo un interesante piloto en Ayacucho y en Apurímac, a través de una mayor dotación de estos profesionales a través del SERUMS. Recuerden que como esto no es sostenible, en cualquier momento eso se puede caer y otra vez se revierte la situación. Pero en el momento que se hizo la evaluación, se observó que en 2006 había una densidad de recursos humanos de 17 y había una tasa de muertes maternas de 8, pero en el 2010, cuando se incrementó la densidad a 30 profesionales, la reducción fue de 3. Fíjense, una reducción importante. 50% de reducción de la mortalidad cuando pones más personal de salud. De la misma manera también en Ayacucho ha pasado. El 2006 era 17 a través de las estrategias como SERUMS. En 2010 se logró incrementar a 27 y finalmente tienen una reducción de 15 a 8. Pero esto, ojo, atención, puede no ser sostenible en el tiempo si ese personal que en ese momento tú dotaste se cansó, no tiene suficientes condiciones y se va. Y cuando se va, estimados participantes de este foro, la capacidad resolutiva se cuelga. Ya no hay posibilidades para que esa persona pueda ser atendida por un trabajador de salud. Y entonces ahí vienen las consecuencias, más muertes maternas. Siguiente, por favor. Ahora sí veamos lo que el colega Norbert Dresch me compartió para ver qué está pasando en América Latina. Y miren, fíjense qué está pasando.
Países como Argentina tienen una densidad de médicos por 10.000 habitantes de casi 32, ¿no? Uruguay 38, pero miren qué pasa en Bolivia, Brasil 17, pero Bolivia 4, Chile está alrededor de 7, Colombia 16, Ecuador 15, Paraguay y miren Perú alrededor de 11,5. ¿Para qué fecha? Para 2009. Entonces hay una distribución inequitativa en los países de recursos humanos, de médicos. Siguiente, por favor. Si ustedes ven la densidad de enfermeras, aquí también hay una gran variabilidad. Miren, el Perú es alrededor de 7,6, pero Uruguay 10, ¿no? Colombia 8, Chile 4, Argentina, Bolivia un poquito más. Entonces, ¿qué está pasando? La idea es que tanto la densidad de recursos humanos médicos y de enfermeras debía de ser más o menos la misma, porque el médico, la enfermera, la obstetriz trabajan en equipo, deberían de trabajar en equipo, entonces la densidad debería ser más o menos la misma, homogénea. Siguiente, por favor. Y si vemos la densidad de odontólogos, ahí sí es todavía más preocupante. ¿Por qué? Porque los odontólogos a veces no están dentro del sistema público, sino están en el sistema privado. Entonces ustedes van a observar cómo en Bolivia hay 0,7, Chile 1, Ecuador 1,7, Perú 1,1. O sea, un odontólogo por 10.000 habitantes. ¿Y eso por qué? Porque los odontólogos están más, digamos, trabajando en la parte privada que en la parte pública. Siguiente, por favor. Pero ese no es solamente el problema, estimados participantes, estimadas participantes, sino es también cómo es la distribución geográfica de médicos por 10.000 habitantes, ¿no? En las zonas donde hay más médicos y en las zonas donde hay menos médicos. Y ustedes ven las brechas, miren cómo están las brechas, miren cómo está Perú. En algunos sitios hay 17, pero en las zonas más bajas hay 3. 3 médicos por 10.000 y en otros 17. Entonces ahí hay una serie de inequidades, ¿no? Igual fíjense en Argentina, en algunos sitios hay hasta 105 médicos por 10.000 habitantes y en otras 10. Ese es el problema que estamos teniendo en toda la América Latina y en particular en la subregión andina. Siguiente, por favor. Igual también los enfermeros, miren, fíjense estas brechas. Fíjense cómo está Perú, 14 en algunos sitios y en otros 7,9, ¿no? Colombia 4, ¿no? Paraguay 7, 0,34. O sea que hay brechas. Y por lo tanto, en esas zonas donde no hay médicos, no hay enfermeras, obviamente no hay atención. No hay oferta. Siguiente, por favor. Y ahora, cuando comenzamos a mirar el caso peruano y observamos qué ha pasado en el tiempo, ustedes pueden observar que desde 2004 hasta 2009, si vemos, aquí está el quintil más pobre y aquí está el quintil más rico, más pobre, más rico, y ustedes observan que felizmente hay una tendencia en un mejoramiento de la dotación en el quintil más pobre, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3, pero también se observa la tendencia en el 4 y en el 5. Aquí tendría que ser progresivo y aquí tendría que ser regresivo o estable, ¿no es cierto? Porque ya hay suficientes médicos, hay suficiente personal. Entonces todavía hay una tarea enorme, enorme para todos nosotros. ¿Ya? Listo. Entonces aquí se observa claramente, efectivamente hay políticas que están, digamos, mejorando la dotación en las zonas menos favorecidas, pero no es suficiente todavía. Hay mucho por trabajar. Siguiente, por favor. Igualmente también en las enfermeras, pero en el caso de las enfermeras se da un fenómeno muy interesante. Hay una mayor dotación de enfermeras en los quintiles 1 y 2, ha disminuido un poco ligeramente, hasta en el 3, en el 5 más bien se ha incrementado un poquito, pero digamos hay una tendencia más progresiva de dotación de más enfermeras en los quintiles más pobres y eso nos alegra, pero tiene que ser cada vez más homogéneo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y en el caso de los obstetras, el fenómeno es incluso mucho más intenso, ¿no? Ustedes observan aquí que en los quintiles 1, 2 y 3 hay más profesionales de obstetricia trabajando ya en estos quintiles, lo cual es también interesante y hay que reflexionar. Siguiente, por favor.
Listo, me están anunciando una buena noticia, me quedan 10 minutos. ¿Qué les parece? Listo, siguiente por favor. Y nosotros hicimos un estudio para ver cómo la dotación de recursos humanos, ¿no? Mejora, ¿no? O disminuye la mortalidad materna en el Perú, y efectivamente está sumamente demostrado. Fíjense, a mayor densidad de recursos humanos, aquí fíjense está ya por encima de 25, 30, y miren, cuando es más de 35 la densidad baja, la mortalidad baja a 4 muertes por, digamos, 100.000 nacidos vivos. En cambio, cuando hay menos densidad, las muertes se elevan. Ya está comprobado, así es que estas láminas pueden servir para que ustedes negocien con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con los otros ministerios, para decir, miren señores, necesitamos más personal, más trabajadores. Siguiente, por favor. Hay otra cosa que también preocupa. Esto ya más referido al Perú. Fíjense cómo ha habido un incremento del número de las carreras profesionales de ciencias de la salud. Si vemos de 2003 a 2008, miren cómo se han ido incrementando, ¿no? Enfermería pasó de 42 a 49, ¿no? Sobre todo, merced a lo público todavía. En medicina, de 28 a 30, ¿no? Obstetricia de 25 a 29, etcétera, y por ende hay más profesionales de la salud. Pero lo curioso es que habiendo más profesionales de la salud, no hay más trabajo. No hay puestos laborales orgánicos en el sistema de salud. Entonces, como no hay puestos laborales orgánicos en el puesto de salud, esos trabajadores no incrementan la densidad de recursos humanos porque no están trabajando en un establecimiento de salud público, sino están trabajando a través del subempleo o, digamos, en contratos precarios. ¿Ya? Entonces, esto también tiene que ser fuertemente regulado. Siguiente, por favor. Y otro aspecto que nos debe de preocupar y debemos de tomar mucha atención es el impacto que tiene la migración de los profesionales de la salud en las Américas, sobre todo en la subregión andina. Y aquí ustedes están observando, ¿no?, que en los últimos años se ha estimado que el flujo anualizado de profesionales de salud emigrantes de los países del área andina asciende a 1.991 médicos y 1.293 enfermeras anualmente. O sea, cada año se están yendo esta cantidad en promedio de, digamos, profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeras. Y los principales países donantes, entre comillas, de médicos y de enfermeras son Colombia y Perú. Ya, este es un estudio que ha sido hecho a través de un estudio multicéntrico en los 5 países. Y la inmigración de este personal profesional calificado en salud tiene un costo económico para los países, independientemente de los costos de disponer menor personal para la atención sanitaria en los países emisores. Siguiente, por favor. Y cuando nosotros le pedimos a los investigadores que se viera cuál es el costo anualizado, cuánto cuesta el país, es decir, cuál es el valor de exportación que tiene estos profesionales de salud, fíjense la enorme sorpresa. El costo de los profesionales que emigraron representa entre 1,1% hasta 25,7% de las exportaciones totales de los países andinos. O sea que la exportación de médicos y enfermeras es uno de los principales rubros de exportación de los países andinos. Fíjense, Perú, 25,7%. Colombia, 12%, Chile, 10%, ¿no? De lo privado también igual, ¿no? Entonces está ahí habiendo un problema por la migración de los profesionales. Siguiente, por favor. Y entonces hay una serie de causas que están generando la migración, que son estos factores que atraen la inmigración, que se vayan más bien a los países donde están necesitando, que son los más desarrollados, ¿no? Porque hay una alta tecnología, mejor infraestructura, un sistema de salud más amigable, una alta demanda de profesionales, el envejecimiento de la fuerza de trabajo en los países receptores, una limitada producción de nuevos recursos humanos. Les es más fácil, pues,
tener ya un profesional formado, ¿no?, que formar uno nuevo, ¿ok? Y luego también el contexto social, que hay una mejor seguridad jurídica, seguridad ciudadana, mejores condiciones de vida para su familia y mejores oportunidades para sus hijos. Por eso el personal dice, me voy. Ok, ¿y qué pasa? Siguiente, por favor. ¿Qué cosa es lo que está expulsando a los profesionales de la salud? Primero, sistemas de salud no determinan el número y el tipo de recursos humanos que requieren. Entonces no hay convocatorias de plazas orgánicas. Entonces, si yo no sé qué va a pasar en mi futuro, no sé cuáles son las mejores condiciones laborales, prefiero irme, ¿sí? Y las limitadas condiciones de trabajo. Pero también las oportunidades vitales, la inequidad, la pobreza. Pero pongámonos en el escenario de que en cada región haya una alianza entre el gobierno regional, el gobierno nacional y el gobierno local, para que esos profesionales de la salud, para que los trabajadores se les dé mejores condiciones de trabajo, se les dé de repente vivienda, un apoyo para el colegio, transporte, ¿qué pasaría? Seguramente que estarían yendo los trabajadores. Por lo tanto, es una cuestión de responsabilidad compartida. Siguiente, por favor. Bueno, la problemática es compleja en razón al tiempo. Fíjense qué paradoja, ¿no? Se discute sobre el sistema de salud, que es muy importante, pero cuando se discute sobre recursos humanos, se habla solamente 20, 25 minutos. Pero es así, a veces las paradojas funcionan. Ok, entonces hay problemas estructurales, ya no voy a leer, voy a dejar esta lámina para que ustedes reflexionen, ¿no? Por la inequidad, por los desequilibrios en la composición de la fuerza de trabajo, los bajos salarios, la debilidad en las políticas, etcétera, pero también una problemática derivada por una serie de reformas que fueron haciéndose y que tuvieron a veces efectos deletéreos, no fueron efectos adecuados. Por ejemplo, la descentralización sin adecuadas competencias. Bueno, está todo descentralizado, hay dinero, pero el tema de quién se va a hacer cargo, las competencias, si hay buena gerencia o no, la transparencia, el tema de corrupción, etcétera, 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 entonces la cosa no avanza, ¿sí? La precarización, ¿no?, el enfoque exclusivo por competencias y la desregulación. Y hay una serie de nuevos problemas, como ya he mencionado, la migración. Siguiente, por favor. Entonces, el otro argumento que les pido como sociedad civil es que comiencen a abogar por la dotación, pero también por la retención de recursos humanos. Pero no solo es eso, si yo voy a poner a una cirujana en Andahuaylas, esa cirujana en Andahuaylas necesita mejores condiciones de trabajo para ella, para su familia y una perspectiva de desarrollo profesional, porque si no se va a querer venir a Lima, porque ya se va a cansar de Andahuaylas, porque no hay condiciones. De la misma manera, entonces, tenemos que incidir en 3 factores claves, ¿ya? Para resumir, el tema de la rectoría y planificación, porque tiene que haber un organismo que te diga cuántos médicos necesitas en los 5, 10, 15, 20 años, cuántos equipos de salud, 5, 20, 15 años. Pero también necesitas buenas condiciones de trabajo. Miren, trabajo digno, trabajo decente, trabajo justo, buena remuneración. Si tienes buena remuneración, la población te va a exigir. Pero si tienes una remuneración muy mala y las condiciones, en un mes, 2 meses ya se está yendo el profesional. Y tercero, desarrollo de competencias. Tú quieres mejorar tus capacidades progresivamente. Y eso es responsabilidad primaria del Estado, pero en alianza con las universidades, en alianza con los institutos tecnológicos superiores. Los gobiernos municipales también, los gobiernos locales deberían de colaborar en eso. ¿Y por qué no la sociedad civil? Porque también hay que estar consciente de los derechos, hay que exigir, etcétera. Mejor calidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho en la Organización Panamericana de la Salud y en la OMS consistentemente a lo largo de estos años? Estamos incidiendo, estamos colaborando a los países en trabajar estas 5 nociones concretas de política. En primer lugar, primer desafío, políticas y planes para la dotación de recursos humanos. Todos los países deberían de tener planes maestros de dotación. Así orientamos mejor a las universidades, si no la universidad dice, seguramente se necesitará más médicos. ¿De qué tipo? No sé, porque el ministerio, las unidades conductoras no dicen. Entonces necesitamos planes maestros, ¿sí? Y entonces los países en eso están avanzando de alguna manera.
Segundo, personas adecuadas en lugares adecuados, o sea, la composición y distribución adecuada. ¿Ya? Esta noción de equipos básicos de salud. En Perú hay una iniciativa interesante que lo voy a comentar. En Bolivia hay una interesante experiencia sobre SAPSI. Después está la regulación de la migración. ¿Por qué? Hay que gestionar la migración. Sabemos que la migración es un derecho también humano. Los profesionales tienen que buscar mejores condiciones, pero eso hay que regular, hay que hacer convenios. Incluso la OMS está impulsando, y el Perú y los países andinos son firmantes del código, ¿no?, de la OMS, Código de Prácticas de Contratación Internacional de Recursos Humanos. Es un código ético para impedir que los países sigan, digamos, países que pueden contratar este personal, ¿no?, puedan, digamos, de alguna manera ponerse de acuerdo con los países para que haya también beneficios en ambos lados. El cuarto desafío, condiciones dignas de trabajo, es decir, retención y alta calidad en el desempeño. Y el quinto desafío, una mejor alianza entre las entidades formadoras y prestadoras. Bueno, siguiente por favor. ¿Cómo implementar estas soluciones? Porque ya está viendo esta situación, ¿qué cosa es lo que se plantea para trabajar? En primer lugar, políticas de salud. Ya sabemos que la orientación es hacia los determinantes, una orientación mejor para las metas de desarrollo del milenio, un enfoque mucho más amplio, los derechos humanos. Ahí tenemos que poner la interculturalidad como elemento clave, ¿no? Entonces la política de recursos humanos se nutre de estas políticas de salud y hace un plan que acompaña justamente a las políticas públicas. Las políticas de desarrollo de recursos humanos también son políticas públicas. Por favor, tienen que ser políticas públicas, porque si no, viene un gobierno, viene otro y no necesariamente pueden darle una continuidad. Porque si son políticas gubernamentales, se terminan con el fin del gobierno. Tienen que ser políticas de Estado. En ese sentido, entonces, proponemos un desarrollo y una gobernanza del sistema de recursos humanos a través de la coordinación. Tiene que haber estructuras que soporten y que acompañen, direcciones de recursos humanos que acompañen esto, y mejor mecanismo de concertación. Por eso les estoy resaltando, tiene que haber un trabajo armónico entre gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Y ahí la sociedad civil juega un papel fundamental, porque ustedes pueden ser el elemento que dinamice esa relación. ¿Se acuerdan de los planes de desarrollo concertado? ¿Por qué no seguir impulsando eso? Pero a través de acciones concretas. Siguiente, por favor. Ya para terminar, ¿cuánto tiempo tengo, doctor Frisancho? Ya se me acabó, pero le vamos a robar en honor a la amistad. Y a que ustedes han venido desde tan lejos. 3 minutitos, doctor Frisancho, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál ha sido el camino peruano? Siguiente, por favor. Primer desafío eran estas políticas de largo plazo. Entonces se conformó una unidad de conducción de recursos humanos. Y la OPS facilitó ese proceso. Siguiente, por favor. 2005 se hicieron estos lineamientos que siguen en vigencia y se están de alguna manera implementando. Siguiente, por favor. Ahí está la creación de la unidad de conducción, muy simple, ¿no? Una dirección de gestión de capacidades y otra dirección de gestión del trabajo, como órgano de línea del Ministerio de Salud. Es un órgano que está a la par, ¿no?, de la Dirección General de Salud de las Personas. Pero ese órgano de línea va a tener que fortalecer siempre sus capacidades, porque si no, no ejerce su gobierno en salud, ¿no?, gobierno en recursos humanos, ¿no es cierto? Tiene que responder de manera mucho más eficiente, eficaz y rápida a las demandas, ¿no?, que las regiones están haciendo. Tiene que orientar, dar la asistencia técnica. Ok, siguiente, por favor. Evidencias para la decisión. ¿Saben qué? El Observatorio Nacional de Recursos Humanos tiene ahora en total 21 publicaciones basadas en diversas investigaciones y está disponible para todos, salvo que el link se desactualice. Pero esas publicaciones están a libre disposición de todos y hay
investigaciones sobre salarios, sobre condición de trabajo, sobre la salud y seguridad ocupacional, sobre experiencias de planeamiento, sobre experiencias de capacitación, etcétera, etcétera. Se ha hecho una muy fuerte producción a lo largo de estos 10 años. Siguiente, por favor. Este observatorio es un mecanismo más bien plural y la idea era que este observatorio se vaya descentralizando en las regiones, es decir, tener 25 observatorios descentralizados donde las instituciones son las que se ponen de acuerdo. No es un sitio web nada más, por favor, no es un sitio web, es un mecanismo de coordinación entre todas las instituciones, porque recursos humanos tienen responsabilidad las entidades formadoras, prestadoras, etc. Siguiente, por favor. Se han hecho diplomas de especialización en gestión de políticas para formar una masa crítica de gestores de recursos humanos. Se tenía previsto un diplomado más en estas fechas, pero lástima, el tiempo se va acabando. El próximo año tenemos previsión de recursos desde la cooperación, pero también desde el ministerio. Siguiente, por favor. Segundo desafío, tener a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Siguiente, por favor. Fíjense, Perú, curiosamente, está en déficit crítico de recursos humanos, al igual que países africanos. Y yo, esta madrugada, revisé el último informe y sí, seguimos todavía en déficit crítico. ¿Ok? Qué sorpresa, ¿no? Para un país que tiene un nivel de desarrollo más alto en América Latina, el que ha tenido más crecimiento. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser más intenso, responsabilidad de todos. Ok, siguiente, por favor. Ya les he explicado esto de que tenemos una manera de seguir argumentando por más recursos, más fondos, más financiamiento. Siguiente, por favor. Incluso ya sabemos dónde están las inequidades. Ustedes se llevan esta presentación y pueden decir claramente dónde está, para 2009, dónde está vuestra región. Dicen, miren señores, estamos así, el gobierno regional ahora tiene los fondos, estamos así, ¿qué vamos a hacer en concreto? Siguiente, por favor. Hay una concertación, hay una serie de documentos. Siguiente, por favor. ¿No? Hay un cambio en el marco normativo del CERUMS, ¿no? Se les ha dado una noción más por concurso, más puntaje, pero la idea es que incluso el CERUMS tenga que irse descentralizando, ¿no es cierto?, para que las regiones sean las que puedan ir determinando sus mejores prioridades y tiene que perfeccionarse. Siguiente, por favor. Se ha incrementado los profesionales en el primer nivel de atención, fíjense, de 2.000 a 7.000 plazas, increíble, 7.000 plazas que van a seguir por el resto del tiempo, espero que puedan ser más. Siguiente, por favor. Miren, el 2006 era así y ahora es así, ¿no? No es sarampión, sino es más bien el número de serumistas que ahora hay a nivel del país. Siguiente, por favor. ¿No? Mayor equidad en la dotación, miren, antes, ¿no?, el número de distritos en extrema pobreza con y sin personal CERUMS, fíjense, y remunerado, ¿no? Miren cómo ahora ha ido creciendo hasta 89% de los distritos. Siguiente, por favor. Fíjense qué pasó en Apurímac, la experiencia que les he comentado anteriormente, 97%. Siguiente, por favor. ¿No? La dotación de CERUMS a los quintiles de población pobre tiene un efecto más bien progresivo hacia los de mayor, digamos, necesidad. Eso es lo que tenemos que seguir desarrollando, incluso con otros mecanismos, tiene que perfeccionarse. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Miren cómo se cambia. Atrás otra vez. ¿Ven? Adelante. O sea que hay más distritos que tienen más personal. Pero recuerden, eso puede perderse inmediatamente, en un momento a otro. Cambia una política, cambia una decisión, ya no hay personal. Siguiente, por favor. Después se ha dejado el ProSalud, ¿no es cierto?, que es un programa de dotación y retención de recursos humanos con la finalidad de justamente, ¿no?, darles las mejores facilidades, capacitación, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Y este ProSalud está, digamos, ya, digamos, legalmente, normativamente establecido, ahora falta que esto funcione. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Vamos adelantando un poco ya para concluir, ¿no? Ha habido una ampliación de los centros formadores, ¿no es cierto? En 2008 era así, ahora hay más, hay una noción de descentralizar más centros formadores de especialistas, porque se requiere también especialistas. Siguiente, por favor, ¿no?
Hay una serie de estrategias, incluso la movilización de especialistas temporeros a las regiones con mayores necesidades, con problemas. Siguiente, por favor. Tercer desafío, mejorar la capacidad de reclutamiento. Siguiente, por favor. Ya el estudio que les he mencionado. Siguiente, por favor. Siguiente. Lo que se está trabajando es haber priorizado. Antes habían 84 especialidades, ahora hay 25. 25 prioritarias para las regiones, ¿no? Porque es financiamiento, subsidio del Estado peruano, ¿no? Siguiente, por favor. Ya se habló sobre la migración. Siguiente. Y el cuarto desafío es involucrar a los trabajadores de salud. Siguiente, por favor, ¿no? Entonces, se está construyendo una noción de carrera sanitaria. ¿Por qué? Carrera sanitaria no es una nueva especialidad, una nueva profesión, sino es más bien un mecanismo de un desarrollo profesional continuo para todas las oportunidades. Entonces, tiene que ser para salud, para MINSA, para las sanidades de las fuerzas policiales, para los privados. Igualdad de oportunidades y condiciones, porque lo que estamos buscando es que el sistema funcione en el máximo de sus capacidades. Siguiente, por favor. Y el quinto desafío, estas interacciones entre el mundo de la educación y los servicios de salud para transformar la formación. Y hay experiencias bien interesantes y estoy muy contento como las universidades peruanas han respondido, no todas, pero han respondido a ese desafío. En Ayacucho, en Lima, en Cusco, en Arequipa, etcétera. No, en el norte. Siguiente, por favor. Ahí lo que se está trabajando, sí, ya el doctor Frisancho me está diciendo, aquí nomás terminamos. Pero miren, todos estos comités, ¿no? Para ir conversando, trabajando y con experiencia. Siguiente, por favor. Ahí están todas las experiencias que se han hecho. Eso también está publicado, está sistematizado y ustedes pueden tener acceso. Yo me comprometo con el doctor Frisancho para dejarles un link donde están todas las publicaciones y los reportes hechos, y este es un pequeño granito al trabajo que ustedes también están haciendo fuertemente desde las regiones. Gracias. A que siempre que se hable de sistema de salud, como dijo Giovanni, no solamente se hable de estructura, equipamiento, etcétera, sino tengamos presente que sin los recursos humanos, trabajando en condiciones adecuadas y con una adecuada orientación a las necesidades de la población, nada va a cambiar. Con esto cerramos la sesión.